Hola amigos, bienvenidos a una nueva clase de NetKid. Hola amiguitos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de NetKid. Benjita, ¿los quieres saludar a nuestros amigos? Sí. Hola amigos, bienvenidos a una nueva clase de NetKid. ¿Cierto? Pero con más alegría, me imagino que están contentos ustedes hoy o están tristes. Estoy contento. Ah, sí, pues tienen que estar alegres. Sí, alegre. Sí, muy bien, ¿verdad? Yo les quiero preguntar a nuestros amigos, acuérdense que están mirándonos nuestros amiguitos desde otros lados y después se conectan y ven la clase. Y yo siempre les digo que tienen que ver a niños felices y alegres, ¿verdad? Porque Dios nos cuida todos los días, ¿verdad? Sí. Ya, vamos a partir nuestra lección de hoy. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada, Benjamín? Sí. A ver, Benjamín, ¿de qué hablamos la semana pasada? De que la Biblia nos enseña a vivir. La Biblia nos enseña a vivir. ¿Pero cómo nos enseña a vivir la Biblia? A vivir alabando a Dios. Y Decido. agradecido. ¿De quién fue la historia que hablamos el sábado pasado? Pablo. La historia de Pablo, ¿cierto? Muy bien. ¿Y en qué condición estaba Pablo? En la cárcel. En la cárcel. En la cárcel, ¿verdad? Y a pesar de esta... ¿Y por qué estaba en la cárcel? ¿Una pregunta? Eso no me acuerdo. ¿Se acuerdan por qué Pablo estaba en la cárcel?
Por alabar a Dios. Por predicar. La palabra de Por Dios. predicar la palabra de Dios, ¿cierto? Lo habían tomado prisionero. Y a pesar de estar en la cárcel, ¿cómo estaba el corazón de Pablo? Feliz. Estaba contento, ¿cierto? Y Pablo desde la cárcel, ¿qué es lo que hacía Valentina? Escribía cartas para Dios. Ya, pues yo le pregunté a la Valentina, ¿vos te llamas Benjamín Valentín? Ya, vamos a responder. ¿A quién le pregunte? Ya, Valentina, ¿qué es lo que hacía Pablo desde la cárcel? Escribía cartas a Dios. Escribía cartas, pero le escribía no cartas a Dios. ¿A quién le escribía cartas? A Timoteo. A Timoteo, muy bien, Benjamín. ¿Cierto? Le escribía cartas a Timoteo. ¿Qué es lo que era Timoteo de Pablo? Era el aprendiz. Era el aprendiz. Muy bien, muy bien. Me parece que vaya memorizando lo que vemos cada sábado. Y en las cartas, ¿qué es lo que le decía Pablo a Timoteo? Que siempre sea agradecido con Dios. ¿Cierto? Que había que ser agradecido con Dios, ¿verdad? Y que había que estar siempre leyendo la Biblia. Nos está distrayendo a los niños, pastor. Le está lanzando chubis para que esté al aire. Así que imagínense lo que está haciendo. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de algo muy, pero muy importante que está en el Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas, Benjamín? ¿Qué es lo que decía el Nuevo Testamento? Que lo diferenciaba del Antiguo Testamento, ¿te acuerdas? Que hablaba de Jesús en persona. ¿Cierto? ¿Que el Antiguo Testamento nos nombraba a Jesús? Sí. Sí, ¿verdad? Pero lo hablaba como el Mesías que iba a venir. Y el Nuevo Testamento nos hablaba de Jesús Jesús cuando ya había venido a la tierra. Ya Y estaba en la precisamente hoy vamos a hablar acerca de cuando Jesús comenzó su ministerio. Y lo nombramos en una de las clases pasadas, a ver si el Benjamín estaba atento y si iba a recibir un premio de parte del papá ahí. ¿Qué? Cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Te acuerdas, Benjamín? Envió a su hijo. Dios envió a su hijo, sí, Valentina, muy bien. ¿Te acuerdas que fue a la Goga. A la sinagoga? ¿Qué hizo en la sinagoga? Oró. Oró, ¿y qué más? Alabó. ¿Qué es lo que abrió? Un pergamino. Abrió el pergamino, ¿cierto? Y leyó la escritura, ¿verdad? Y ahí quisieron apresar a Jesús, pero Jesús, ¿qué hizo? Se fue de ese lugar y se fue a una ciudad que se llamaba Capernaum, ¿verdad? Y ahí Jesús comenzó a hacer... ¿Qué fue lo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra? Predicó la palabra de Dios. ¿Y qué más hacía Jesús? Predicaba ¿Escribió mensajes? ¿Ya? Y hizo Misiones. misiones e hizo milagros. Acuérdense, mis pequeños, que Jesús comenzó haciendo milagros. Y la lección de hoy se llama Los amigos de Jesús le siguen. Y pónganme atención porque le voy a ir haciendo preguntas. ¿Ah? Los amigos de Jesús le siguen. Cuando Jesús se fue a Capernaum, comenzó a hacer milagros, ¿cierto? Encontró que la gente estaba enferma y comenzó a hacer sanidades y por ende mucha gente empezó a seguirlo porque querían conocer acerca de ese Jesús que hacía milagros. Y Jesús se paseaba por la ciudad de Galilea haciendo milagros. Y dice la historia bíblica allí en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 5, que Jesús llegó al borde de un lago. Y ese lago se llamaba Genesaret. Genesaret se llamaba ese lago. Y en ese lago habían pescadores y habían muchas barcas. Entonces Jesús se encontró con Pedro y sus amigos que habían pescado toda la noche. Y ellos eran expertos pescadores. Sin embargo, ¿te acuerdas de esa lección, Benjamín? Sí. Sí. Pedro había pescado toda la noche y había sacado... ¿Cuántos peces? 3. 0 peces, 0, hijo, 0 peces. Le había ido muy mal en la pesca. Y Jesús se había acercado a la orilla de ese lago, ¿cierto? Y la gente lo seguía. Y para Jesús era un poco complicado hablarle a tanta gente, porque la gente se empezó a agolpar siguiendo a Jesús. Y dice que Jesús se subió a una barca. Y desde la barca comenzó a hablarle a la multitud. Imagínate el escenario, toda la gente alrededor de aquel lago y Jesús sobre una barca comenzó a predicarles acerca de las buenas nuevas y de las noticias que él traía de parte de Dios para todo el pueblo. Entonces Jesús terminó de predicar y le dijo a Pedro, Pedro, vamos mar adentro porque vamos a ir a pescar. ¿Y qué creen ustedes que pudo haber dicho Pedro? Que no había más peces. ¿Cierto? Pedro le dijo,
Señor, ¿sabes qué? Nosotros hemos pescado toda la noche, estuvimos lanzando las redes, pero las redes salieron 0 peces. 0 peces, no había peces. Pero Jesús le dijo, Pedro, vamos, boga mar adentro, que echara, cierto, que remara y que llevara en el barco más adentro del lago y que echara la red. Y Pedro le dijo, Señor, hemos pescado toda la noche y no ha salido ni un solo pez. Pero ¿sabes qué? Como hemos escuchado acerca de que tú haces muchos milagros, lo haremos en tu nombre. Y dice la historia bíblica que lanzaron la red Y salieron millones de peces. al mar. Y para sorpresa de Pedro y los que estaban allí, dicen que las redes empezaron a moverse. Se movía, era tanta la cantidad de peces que las redes se rompían. Entonces tuvieron Pedro y sus amigos que estaban allí, Jacobo y Juan, comenzaron a ayudarle a echar toda esa cantidad de peces que habían llegado a la red, y llamaron incluso a otras barcas para que les ayudaran a cargar toda la cantidad de peces. Imagínense cómo estarían Pedro y Jacobo y Juan cuando se encontraron con ese escenario. Felices porque iban a comer algo. Felices, ¿cierto? Estaban sorprendidos de aquel milagro que Jesús había hecho. Habían escuchado hablar acerca de los milagros de Jesús, pero no se habían encontrado todavía con el Maestro. Entonces dice la historia bíblica que echaron todos esos peces arriba de la barca y los llevaron a la orilla, ¿cierto? Y comenzaron a repartir probablemente los peces a la multitud. Pero ¿saben lo importante de esta historia bíblica? Que después que Jesús y junto a Pedro, junto a Jacobo y junto a Juan habían tomado toda esa cantidad de peces, Jesús le hizo un ofrecimiento a ellos. ¿Cuál habrá sido, Valentina? ¿Lo habrá invitado a comer peces? Yo ¿A la sé. plancha? Sí. A ver, Benjamín. Los invitó a ser sus discípulos. Los invitó a ser sus discípulos. ¿Saben lo que les dijo? Jesús le dijo a ellos, síganme y yo los haré pescadores de hombres. ¿Cómo pescar hombres? ¿Cómo será ser pescadores de hombres? No son pescadores de hombres, los hombres van a pescar los peces. Los hombres son pescadores de peces, ¿cierto? Pero era una manera de explicarle Jesús a sus discípulos de que si lo seguían, ellos el día de mañana iban a predicar la palabra de Dios. Y así como habían recogido muchos peces en el mar, muchas personas vendrían después para conocer a ese Jesús que hacía milagros. ¿Saben qué? ¿Qué creen ustedes que habrán dicho Jacobo, Juan y Pedro en aquel minuto a Jesús cuando le dijeron, síganme? Que no, que sí, no sé. ¿Qué le habrán dicho? Que sí. Que sí, ¿cierto? Si Jesús estuviera y le dijera, Valentina, sígueme, ¿ustedes lo seguirían? Sí. ¿Cierto que sí? Claro, porque ellos habían escuchado acerca de Jesús, ellos habían escuchado acerca de los milagros, pero ellos estaban en ese minuto viviendo aquel milagro que Jesús estaba haciendo. Y la historia nos relata que Jacobo, que Pedro y que Juan dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Qué será seguir a alguien? Caminar atrás de él mientras él del frente seguía. Muy bien, Benjita, ¿cierto? Es caminar tras alguien que va guiando tus pasos. Jesús durante 3 años dice que buscó a sus discípulos. Esos fueron los primeros discípulos que Jesús buscó. Los 12. ¿Te acuerdas? Muy bien, Benjita. ¿Cuántos discípulos Jesús tuvo? Los 12 discípulos. 12 discípulos. Y solo 12 discípulos bastaron para que toda la tierra después se llenara de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta que los hizo no pescadores de hombres? Los hizo. Los hizo pescadores de hombres, porque los discípulos después se encargaron, cuando Jesús ya no estuvo, se encargaron de predicar la palabra de Dios. Hoy día Jesús les pregunta a ustedes, ¿quieren ser mis discípulos? Sí. ¿Les gustaría ser discípulos de Jesús? Sí. ¿Cierto que sí? ¿Y ustedes como niños podrán ser discípulos de Jesús? Si la lista tiene espacios. La lista tiene espacio, sí. Jesús nos llama todos los días a que seamos sus seguidores, que hablemos a las demás personas. No solamente nos está llamando que vamos al lago y tirar la red al mar para tomar muchos peces. Nos está diciendo de que lo sigamos y que hablemos de lo que Dios hizo, de los milagros que Dios hizo años atrás
y los milagros que hoy Dios está haciendo en nuestras vidas y en la vida de cada uno de aquellos que creen en Jesús. Dios. Dios nos bendice, ¿cierto, niños? Sí. Todas las noches nosotros agradecemos a Dios el milagro de la vida, el que nos da alimento, el que nos cuida, el que nos protege pro- por la no- noche. nos protege, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros como niños, o ustedes como niños, también tienen que ser seguidores de Jesús y decirle a sus amiguitos, el Benjamín, como cuando toma el celular ahí para jugar con sus amigos, también contarle a ese amigo que hay un Dios, que hay un Cristo que lo ama y que quiere bendecir su vida, así como te bendice a ti, Benjamín. Ay, nunca le digo a mi nana. Tú tienes que decirle, pero tu nanita es una seguidora de Jesús, pero ella también, sí, pues ella también es seguidora de Cristo, así que, pero es importante que tú también se lo repitas. Así que vamos a invitar a nuestros amigos a que sigan leyendo Palabra de Dios. la palabra de Dios y que si no saben leer, Valentina, ¿qué es lo que tienen que hacer? A su hermano, a su hermana mayor que ya sabe leer, que le pidan a su papá, a su mamá que sabe leer. Claro, que le lean la Biblia, ¿cierto? Porque es importante, porque ¿qué es la Biblia? ¿Se acuerdan que un versículo que hemos estudiado? Que la Biblia es como una Lámpara. lámpara. ¿Y cómo es el texto bíblico, Benjamín? Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cierto que la Biblia es como una lámpara que nos alumbra día a día y que debemos escudriñarla y que debemos leerla cada día. Así que vamos a invitar a nuestros amiguitos para que también ellos lean la Biblia o le pidan a alguien que le lea la Biblia para que conozcan estas maravillosas historias que están en la Biblia acerca de los milagros de de Dios. Jesús. Y que nosotros y ellos sean como aquellos amigos de Jesús que dijeron, sí, Jesús, nosotros queremos seguirte, nosotros queremos ir donde tú vayas. Así que nos vamos a despedir de nuestros amiguitos Chao. y los vamos a invitar para que ellos también sean seguidores de Jesús. Jesús. Entonces los esperamos la próxima semana En aquí en Nerd Kids. Chao, amiguitos, nos vemos. ¡Por fin lo hemos encontrado! ¡Eh!